obviamente que se va a definir, si vale el término, la parte de las matrices de transformación, de la parte del elemento local al global, transformación de las fuerzas y los desplazamientos, básicamente. Entonces, inicialmente, reitero que vamos a ver esa transformación de la parte, a ver, un bolígrafo, vamos a buscar. Bueno, el eje local, más chueco que un masista, ¿no, cara? Este es el eje local, obviamente al global. Todo el tiempo se maneja esto. Y por supuesto, esas transformaciones tienen que ver con el seno y obviamente seno y coseno, como estamos viendo en este tema. Esto estamos viendo para un elemento de cercha plana. Este es, reitero, el eje local al global. Entonces tenemos eso, reitero, para la parte de la transformación. Todo el tiempo va a ser eso, transformar del eje local al eje global. Obviamente, en ese caso, tenemos, por si acaso, para todo tipo de elemento, esta parte de la transformación. Aparte de los elementos, reitero, esto es para el elemento de pórtico plano, ¿sí? Luego tenemos para el elemento de pórtico, perdón, de cercha espacial, los cosenos directores en cada uno de ellos, en X, en Y, en Z, en fin, en todo ello. Tenemos para la parte del pórtico plano las matrices de transformación del eje local al global. También para el emparrillado y finalmente para la parte del pórtico espacial. Básicamente vemos aquí la parte de las matrices de transformación. Entonces está claro que obviamente multiplicando, en fin, todo ese tema, tenemos para cada uno de ellos aquí a la matriz transformada, si vale el término, para la cercha plana, para la cercha espacial, para el emparrillado, en fin, para todos los elementos, ahí está ya la parte de la matriz de transformación, que es el que se maneja, ¿no? Bueno, muy bien. Explicado eso, vamos a ver las características, reitero, de la parte de la matriz de rigidez. La matriz de rigidez, como hemos visto, cómo se genera, obviamente, es esto. En cada uno de los nodos, por decir, en el eje Y, en el eje J. Y obviamente, cada uno de ellos, XY, YY, lo mismo en el otro lado, en el J, en fin, todo ese tema. Esta es la matriz de rigidez en coordenadas locales. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Aquí vemos también la parte de las fuerzas que lo provocan y los desplazamientos que nosotros estamos buscando. Aquí la transformación de las fuerzas y los desplazamientos, como habíamos dicho, del eje local al eje global. Muy bien, aquí la explicación que hemos dado. Perdón, por favor, si es que no se entiende alguna cosa de esas, me paran para poder explicar, en fin, todo ese tema. Obviamente ese es el formato. Y aquí vemos esa transformación para el nodo J, para el nodo Y,
Cada uno de ellos, ahí vemos las fuerzas de la misma forma. Nudo I, nudo J. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos esta transformación para entrar ahí, por si acaso, se multiplica, como está acá, la transpuesta, la matriz de rigidez y el normal. ¿Cuál es la multiplicación matricial? Reitero, la transpuesta, la matriz de rigidez y obviamente el normal, si vale el término, la matriz. A partir de ello, ya en cualquiera de los ejes viene a ser esto. Para cualquier eje, para cualquier ángulo de rotación es esa. Aquí ya vemos la matriz transformada. Reitero, aquí estamos viendo la matriz transformada de la matriz de rigidez, que reitero, son la multiplicación, como dice aquí más gráficamente, cómo es la transformación del eje local al eje global, para cualquier eje. La transpuesta de la parte de la matriz de transformación, la matriz de rigidez y obviamente las coordenadas de transformación. A partir de ello tenemos tanto para el nudo I como para el nudo J. Ese es el formato para la parte de la transformación. Entonces ahí, obviamente, aquí ya son los ejercicios que vamos a hacer posteriormente para poder ver esta parte de la transformación. Aquí está en el eje local. Aquí, por si acaso, entramos a la parte de la matriz, perdón, matriz de rigidez para la cercha espacial. La cercha espacial, obviamente, tiene 6 grados de libertad. Estamos viendo los 6 grados de libertad. En el eje local, aquí es, por si acaso, en el plano. Esto es en el espacio, por si acaso, de la cercha espacial, básicamente. La transformación de la misma forma, definitivamente, tenemos el eje local, toda la parte de las transformaciones y la multiplicación. Obviamente, cuando multiplicamos la transpuesta va a ser la unidad, evidentemente, la parte de la consecuencia de la multiplicación de las matrices transformadas por sí misma, obviamente da la unidad, la matriz unidad. Y eso es lo que vemos en esta transformación, por si acaso. Muy bien. Nuevamente aquí las matrices de transformación. La transpuesta por la matriz de rigidez. Y obviamente aparece aquí la parte de la matriz transpuesta ya, las matrices de transformación, transformar del eje local al eje global. Aquí ya vemos las matrices, obviamente tenemos, como está aquí, cosenos directores, en fin, todo ese tema. ¿Cómo es el coseno director? Aquí una explicación del coseno director. Si nosotros tenemos las coordenadas en el espacio, obviamente, el espacio tenemos 2 puntos, el J y el I, para X. En la dirección X, obviamente, vamos a tener eso, ¿no es cierto? Aquí, para la parte del X, entre la longitud. Ese es el coseno director
para la dirección X. De similar forma, para la dirección Y. Lo mismo, YJ, en fin, todo ese tema Z, ese es los cosenos directores para poder entender básicamente el X. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? Reitero, la transformación de los ejes de los cosenos directores es este. Las matrices en la dirección X, perdón, las coordenadas, dirección X, dirección Y, dirección Z, entre la longitud, ese es los cosenos directores para cada uno de de las rotaciones. Muy bien. A partir de ello, obviamente, tenemos aquí la matriz de rigidez y el resultado, si vale el término. Esta parte es, reitero, para la parte de las matrices de rigidez del, de la cercha espacial. Muy bien. Luego vemos la parte de pórtico plano. La matriz de rigidez del pórtico plano es de 6 por 6 y tiene estos valores, y habíamos visto en definitiva por qué, de dónde se produce, cómo era, en fin, todo ese tema. Hemos visto estos términos de dónde salen, en la anterior clase les mostré. Y obviamente también tenemos nuevamente la parte de las matrices de transformación. En este caso en Z es 1, es para la parte del giro y por supuesto el resto de las matrices de transformación. A partir de ello nuevamente tenemos la transpuesta, en fin, todo ese tema y la parte de la multiplicación de la transpuesta por la matriz y por supuesto tenemos ya la matriz transpuesta para cualquier ángulo directamente. La matriz para cualquier ángulo tenemos ese resultado siendo el eje XY, por si acaso. ¿Para cuál hemos hecho? Para, reitero, si está situado X, plano, y Z es perpendicular a la hoja, directamente. Ahí vemos esto, la matriz de transformación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos cómo es la parte de la matriz, aquí una explicación, en fin, todo ese tema. Muy bien. Aquí algunos ejercicios, todo ese tema. Aquí vemos un emparrillado. Un emparrillado. Ahí vemos cada una de las fuerzas. Su matriz de rigidez es esta que estamos viendo. El mismo tratamiento, por si acaso, del anterior, de la transformación. Obviamente en este caso es ese que estamos viendo, X y lo mismo, en definitiva, para cada uno de las coordenadas. Ahí vemos la matriz transformada para cualquier ángulo. Aquí un ejemplito que hacen, en fin, todo ese tema. Finalmente, el completo, el que dice, es el pórtico espacial, que tiene los 12 grados de libertad. Y obviamente los cosenos directores, porque para cada uno de ellos, aquí está la matriz de rigidez, el nudo I, nudo J, vemos todo eso, su matriz de transformación, y por supuesto lo que decíamos anteriormente, ¿no? Como es, obviamente, como siempre, lo que hemos visto para la parte de cercha espacial, también se repite para la parte de pórtico espacial. Entonces, de la misma forma, tenemos la multiplicación de los cosenos directores, la transpuesta, y obviamente se va a llegar a la parte de la matriz de rigidez para cualquier plano. Bueno, aquí vemos una síntesis de lo que hemos visto de todas las matrices para la parte de cercha planas, cercha espacial, pórtico plano, para la parte del emparrillado y finalmente para la parte del pórtico espacial.
Ahí tenemos sus transformaciones, todo el tema, y con eso tendríamos claro la parte de todas las matrices. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Obviamente esto se los voy a pasar por si acaso para que ustedes lo tengan. En la parte del Classroom, en este momento, se los voy a pasar lo que hemos avanzado en este momento. ¿De dónde sale eso? También vamos a ponerlo. Las componentes de la matriz de rigidez. Las componentes. También tenemos la parte de los desplazamientos, por si acaso. Habíamos... Bueno, creo que nos falta un segundito. Voy a ver. Matricial, no sé si lo tenemos. Obviamente deben entender. Nos falta este. Vamos a colocarlo. La parte de los desplazamientos. Muy bien. Entonces pueden bajarlo, pueden verlo con un poquito más de caución. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Obviamente sobre eso vamos a hacer ejercicios, en fin, utilizar básicamente la parte del MATLAB. Algo similar, vamos a ver algunos otros libros para poder ver el tema del comportamiento de este tipo de estructura, básicamente como hemos visto. Bueno, otra de las cosas, cómo anda la parte de las prácticas, si tienen algún problema, alguna deficiencia para poder hacerlo. Obviamente la clase es para eso, por cualquier motivo.
si tuvieran alguna dificultad, reitero, en la parte eh, de ejecutar. Nada. Ok, por en cuanto eso es todo, nos vemos mañana, así breve, en todo caso, pero una miradita por si acaso a lo que hemos visto. Vamos a ver ya la parte de las aplicaciones, en fin, todo ese tema. Y obviamente uno lo vamos a hacer manualmente para ver cómo funciona básicamente la parte matricial. Y posteriormente comentamos de qué vamos a hacer con el MATLAB. Reitero, es para ver el funcionamiento, no tiene, no vamos a hacer mejor que el SAP, no, eso no se trata, aparte de ello, el objetivo no es ese. El objetivo es entender el mecanismo de funcionamiento. Ya les comenté de que este es el estado de arte. Obviamente debemos conocer todos estos detalles que estamos viendo, o por supuesto, el ingeniero debe conocer. Ya comentamos de que aquí no es aprieta botón, vamos al SAP, no se trata de eso. El ingeniero debe entender lo que está haciendo, las bases de las formulaciones teóricas, en fin, todo ese tema. Es esa la razón, el motivo por qué vemos, por ese motivo. Es el motivo, esa es la razón de poder ver todos estos detalles y ustedes véanlo con un poco más de calma para poder comentar si es que tienen alguna duda, alguna cosa de esas. Muy bien, yo no, suficiente académicamente, más que suficiente definitivamente ver todos estos detalles. No vale la pena encajarles mayor cantidad de cosas. Por en cuanto es eso. Muy bien, conmigo entonces será hasta mañana. Que tengan buenas tardes.